que no te veas tan sobrepuesto sobre la imagen, deberías ponerte detrás de un fondo verde. ¿Te Tengo un sabías esa fondo, técnica o no? tengo un fondo blanco detrás. Espérate, a ver esta. Ahí. El fondo verde te da ese efecto, no el blanco. Y El ahí, problema es que muéstrame. estás muy gordo y tapas toda la Ahora pantalla. acabo de llegar a Santiago. Viendo mi departamento en Santiago. Por eso este loco no baja de peso, porque tanto de lo molesto. Justamente. Ya, y esta es mi casa aquí en Los Ángeles. ¿Escucha la música? A ver, dale, ¿Se escucha, no? Nada, Nada. nada. Tenemos problemas con la ¿Y música. ahora? ¿Se escucha? Poco, no, hay que. Después le vamos a tener que colocar música encima, creo yo. Mejor lo hacemos por Meet, pues, loco. Me gusta Mitlo. Aquí donde me veo mejor. Ya. Tenés que ponerte en un fondo verde, hombre. No tengo fondo verde, pues, hombre. ¿Qué queréis que pinte la pieza? Guarén. Ya estamos reunidos los guarenes. Mi amor, vaya a dormirse. Los guarenes en vivo. ¿Qué cuentan los guarenes? De Guares, ¿tu música es para fumar, Juan Pablo, no? Para fumar algún... ¿Por qué? ¿La escuchaste ahora? ¿Se Sí, escuchó? escuchaba, sí. Se escuchaba fuerte y claro. Mi amor, el hijo anda acá. Sí, se está escuchando. ¿Se escucha o no? Sí. Oye, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Estamos revisando en las redes sociales, hay una fuerte eh, publicidad e invitación a poder participar de un partido cristiano, conservador cristiano. ¿Qué opinión les presta a ustedes esa invitación? A mí ya me llamaron. Ya me inscribí. Ya te Me vendiste. llamó ¿Quién te llamó ahí? un pastor de Chillán que le dio los datos de la que trabaja con la Antares Varela. Ya. Lantaris, el pastor te llamó. No, la Antares no, un pastor de Chillán, o sea, un hermano de Chillán. O sea que usted ya es entonces es parte del partido político conservador cristiano. Conservador. Entonces, perfecto. Entonces tu opinión no es válida, porque tienes sesgo. Soy conservador UDI. Pero tú no eres muy conservador que yo. Es una mentira, es un engaño. Señores del Partido Conservador Cristiano, échenlo, excomúlguenlo, porque este hombre no es conservador. Juan Pablo podría ser El liberto. el libertinaje. El liberto. Es un libertino. 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 Voy a ponerme a ser gaya. Liber. ¿Cómo? A ser gaya. ¿Qué es eso? ¿Qué ya? Te vamos a poner Salomé. Explica ese término. Ese término que no lo conozco yo por lo menos. Juan Pablo, ahí te ves bien, ahí te ves bien. Ahí te ves bien. Oh, Pablo, desapareció un fantasma. El griego de libertinaje. Ya, ese eres tú.
Todo lo contrario al partido que acabas de suscribir. Te tienes que desafiliar inmediatamente. Oye, ¿lo estás grabando la cuestión? Está todo grabando. ¿Por Y qué no esto, nos dijiste? esto va a salir a la Sí. luz. Te vas a hacer famoso como una falsa persona que se inscribe en un partido político que no lo representa. Vamos a llamar a Ya, los pues, entonces, representantes. ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Pero si ya ¿Qué tema comenzamos, vamos? ya comenzamos, si esto fluye como el agua. Estamos hablando del partido conservador cristiano. No, pero ¿qué nos vamos a meter en política, viejo? No, estamos hablando desde el punto de vista de opinión, si te gustaría participar, cómo lo ves, crees que es una buena instancia, creo yo. Más que ver de qué color político es y todo lo demás. ¿Cómo lo ves tú como cristiano? ¿Cómo lo vemos nosotros como cristianos? Retoño no tiene opinión ¿Realmente porque queremos hablar de eso ahora? sí, ¿no? Creo yo que es importante, No. ¿no? ¿Qué temas crees tú que es importante entonces? Hablemos de cómo la iglesia puede aportar hoy día a la sociedad. ¿De qué podemos aportar hoy día a la sociedad? Yo creo que los hermanos por eso están fundando ese partido, porque piensan que pueden aportar, ¿o no? ¿Qué dices tú, Toño? Aló, Hijo. Estoy en modo bebé, no puedo hablar. ya Juan Pablo, ¿qué opinas tú? ¿O tú crees que hay algo más que pueda hacer la iglesia además de un partido? Un partido. No sé, yo opino que tiene que ser un llamado muy específico para meterse en la política. Ya, pero por eso, tú velo desde el punto de vista fuera de la política. Porque tú me dices que aparte puede hacer la iglesia en la sociedad. ¿Cómo puede aportar la sociedad a la iglesia fuera de la política? Que es donde puede afectar a todo un país, digamos, a través de una ley o a través de una reforma. ¿De qué otra manera la iglesia puede aportar? Bajo tu punto de vista, porque obviamente Desde el punto de vista de lo que ha hecho la iglesia durante su existencia, ¿Ya? durante toda la existencia. Vamos a lo Por ejemplo, práctico, años atrás, por ejemplo, cuando los niños eran huérfanos, la iglesia fue la que los acogió, sacó a los huérfanos de las calles, creó los primeros hospitales. Hoy en día debemos, ¿qué es lo que necesita hoy en día? Por ejemplo, tenemos un problema en el Sename, necesitamos hogares para que, no sé si me entiende, la iglesia podría financiar hogares para niños. Ya, Porque el sí. Sename fracasó. El Sename es un sistema fracasado. Los chicos van a sufrir ahí nomás. Y la iglesia se podría hacer cargo de eso, de ese problema. El asunto de hoy en día de la pandemia, lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente ha quedado sin trabajo y la iglesia tiene que ponerse a ayudar socialmente. ¿Cachai, no? ¿Y tú ¿Cuántas piensas? iglesias están ayudando? O bueno, yo he sabido de varias que se han hecho aportes, todo, pero yo creo que se puede hacer más. O sea, bajo tu opinión, por así decirlo, es que sin ser político, sin pertenecer a un partido, la iglesia puede contribuir socialmente a través de obras sociales. ¿Ya? Sí, lo que ha hecho realmente durante toda su existencia. No digo que no se pueda participar en algún partido político, sino que el que lo va a hacer no tiene que corromperse, tiene que ser alguien que realmente tenga la vocación, sea llamado para eso. Pero no cualquiera puede ser político, porque si no estás firme en tus convicciones,
vaya a corromper. ¿Cómo lo hacía ahí? Entiendo, comparto un poco ese pensamiento, ya que la política, de hecho, para mí, hoy en día, es una fuente de corrupción. De hecho, muy pocas personas, creo yo, que se meten o van a la política por un tema de aportar realmente a la sociedad y servir y trabajar a la sociedad como lo que realmente son, porque un político o alguna autoridad de gobierno son servidores públicos, entonces o tienen ese espíritu, deberían de tener ese espíritu de servicio público, y creo que eso se ha perdido por el poder, de estar sobre las vidas o decidir sobre las vidas y sobre el dinero, que también corrompe, como tú bien dices. De hecho hay una frase bien famosa que dice: el poder y el dinero corrompen, y eso lo vemos en la clase política. Entonces, claro es que meterse en la política es un tema potente, porque si tú no tienes tus principios y tus valores claros, te puedes corromper fácilmente, muy fácilmente, porque un fajo de dinero que no lo colocan en la mesa, hay que estar muy bien al señor para rechazar, creo yo. Ese es el problema, porque el corazón del hombre se corrompe fácilmente. Hoy en día es fácil criticar, hoy día se critica a todos los sectores políticos, pero la pregunta es: si yo estuviera ahí, si yo fuera si yo estuviera en la política, si yo estuviera gobernando, ¿me corromperían? ¿Okay? Porque hoy en día, bueno, todos criticamos el gobierno, todos criticamos a los políticos, pero yo, por ejemplo, como persona individual, he robado 10 pesos, he robado 10 pesos, he robado 100 pesos, alguien me ha pasado dinero y se lo he devuelto o no se lo he devuelto. Entonces, si lo he hecho en lo mínimo, en lo pequeño, si lo he hecho en lo pequeño, si en lo grande igual lo voy a hacer. O sea, si soy capaz de robar 100 pesos, si yo estoy metido en la política, quizás voy a ser capaz de robar más. Entonces, el problema está en el corazón del hombre. Ahí está el problema, en el corazón del hombre. Entonces, si un cristiano no está firme en el Señor, es fácil corromperse. Y mucho más si la persona no conoce al Señor, mucho más si la persona no conoce a Cristo. Entonces, y ahí el problema. O sea, básicamente tú le estamos abriendo las puertas, dices tú, a ser tentado al inmiscuirlo en la política, y que te guste el sabor del dinero y del poder, una cosa así. Es que más allá, porque hoy en día, por ejemplo, está la crítica a los políticos, está la crítica al gobierno, y con razón, o sea, con fundamento, o sea, han sido años de abuso, y lo podemos ver a la vista, ya sea el tema con la AFP, con el asunto de la funcionaria, con los privilegios de los ricos, con el tema la luz, el agua que sube siempre, el tema del petróleo, que deberíamos tener hoy en día un precio mucho más bajo de los petróleos, y sin embargo ahora se conectó Retoño. ¿Qué opinas baja tú? 6 pesos y nada más. Entonces la política está corrompida. Entonces, ¿a qué voy yo? Como sociedad criticamos, pero no hemos mirado hacia adentro, no hemos mirado si yo como persona individual he robado 100 pesos, he tomado un lápiz que no me corresponde, he robado algo, y si lo he hecho, ¿qué me impide hacerlo si yo fuera el político? Poniéndome en el lado de la sociedad, porque somos buenos para criticar,
pero no somos muy buenos para autoanalizarnos hacia adentro. Pero entonces... ¿Entiendes mi punto? Sí, te entiendo, pero es súper profundo, creo. Creo yo hacer esa autocrítica porque difícilmente lo hacemos cotidianamente, nos cuesta ver nuestros errores. Y los caballeros que están arriba, yo creo que menos, porque para ellos... Imagínate, no, ellos viven en otra esfera, están... Imagínate que no tienen conciencia. Imagínate que para hoy en día una persona que, no sé, se roba 1 millón de pesos, tiene más pena de cárcel que roba miles de millones, porque tienen pena domiciliaria, por decirte una cosa. Una simple estupidez, pero yo creo un tema profundo ese de analizar el tema valórico, porque tú te fuiste a lo valórico más que político. Obviamente que realmente es el meollo, porque todos quieren soluciones, o sea, hay una crítica fuerte en cuanto a eso, pero debemos pensar qué lo puede cambiar, quién puede cambiar esta situación. Yo creo que para allá, cambiar de gobierno, hacer una nueva constitución. Yo creo que para allá apuntan nuestros hermanos, tal vez, me imagino, no desconozco su pensamiento, me han invitado a participar, pero hasta ahora no he dado respuesta porque no lo sé, tal vez pienso similar a ti en algunos puntos de que tal vez esto no es la solución, sino que es hacer lo que debemos hacer como iglesia. Pero pienso y me pongo en la posición de aquellos que están con este deseo o con este espíritu de poder hacer algo político. Creo yo que lo hacen con ese sentido de representar o de sacar o de salvar o de impulsar los valores cristianos dentro de una sociedad completamente corrompida, partiendo desde los que nos gobiernan hacia abajo y hacia más arriba aquellos que tienen el poder económico, que son los que mueven los títeres en este caso, tanto los políticos como nosotros. Entonces me imagino y quiero creerlo así, que el sentido de todo esto tal vez es ese, ahí va el punto, porque ya tenemos el diagnóstico de la sociedad, ya tenemos el diagnóstico de la esfera política, tenemos el diagnóstico de las clases privilegiadas, tenemos el diagnóstico también de la sociedad, pero la cuestión es ¿cómo cambiamos eso? La pregunta es ¿cómo cambiamos eso? Y la respuesta es Cristo. Ahí está la respuesta. O sea, la iglesia lo que debe hacer es llevar el mensaje de Cristo a toda la nación, porque el único que puede... Perdona que ocupe la postura. Déjame terminar la idea. Termina, perdón, disculpa. Entonces, la idea es que la iglesia tiene que hacer la tarea que está escrita en la Biblia. La iglesia tiene que hacer la tarea que Jesús mandó a hacer, ir y hacer discípulos. Y la iglesia no lo está haciendo constantemente, o lo hace esporádicamente, o lo hace de repente, pero no lo hace constantemente. Si lo hiciera constantemente, ya tendríamos ganado a Chile para Cristo. Entonces, ese es lo que cambia nuestra sociedad. Cristo cambia la sociedad, Cristo cambia el corazón del hombre. Entonces, nosotros podemos ver que el corazón del hombre es el que está corrompido o se corrompe fácilmente. Y para que no se corrompa y para que haya realmente verdadera justicia, es que Cristo tiene que introducirse en el corazón de cada chileno para que realmente haya justicia social en nuestra nación. Esa es la solución. Sí, entiendo, y antes de interrumpirte, justamente quería colocarme en esa posición
de decir, no, es que la iglesia sí ha predicado. De hecho, creo que han pasado años predicando. Pero tú diste el clavo, o sea, hemos predicado, pero no hemos hecho discípulos. Y tal vez esa es la gran diferencia que puede cambiar nuestra sociedad. El que nosotros mismos seamos verdaderos discípulos de Cristo, de que enseñemos a otros a ser discípulos de Cristo, de que formemos a otros como discípulos de Cristo. Y no tan solo exhortar a venir a Cristo, y una vez que la persona viene a Cristo, no formarla, porque por esa misma falta de formación es la que vemos muchos errores en la iglesia y nuestro alrededor. No sé si, no te sabría decir si es la respuesta 100%, pero yo creo que sí es una necesidad que tenemos como iglesia, y sí es una deuda pendiente que existe, porque tenemos muchas iglesias, pero muy pocos discípulos. Y muy pocos que realmente son iglesias. Entonces, comparto tu punto de vista. Creo que deberíamos estar desgastándonos, entre comillas, trabajando, esforzándonos para realmente cumplir con esa tarea. Y sin desmerecer, por supuesto, aquellos que quieren abarcar otras áreas como la política o los negocios, que hay muchos empresarios también cristianos u otros, pero la solución va más allá de una ley, va más allá de una representación en alguna cámara o en algún municipio. Yo creo que es más profundo que eso, y es espiritual, porque si todos los discípulos se hubieran enfocado en ser, no sé, por alguna autoridad eclesiástica, alguna autoridad política de la época, Jesús mismo hubiese podido ser, no sé, una autoridad política, militar y religiosa de la época. Y sí, bueno, de hecho a Jesús se querían apoderar de él para levantarlo como rey, pero levantarlo como un rey humano, para poder levantarse en arma contra el Imperio Romano. Y estaba el ejército, estaban las personas para hacer eso todo. Y Jesús salió arrancando porque realmente él no vino a eso, porque él realmente no vino a tomar el arma, ¿cierto?, por la fuerza, sino que él vino con una idea, con un mensaje para cambiar el corazón de las personas, para liberarlo de los pecados, de sus pecados, de su vida miserable. Entonces, hoy en día debemos usar las mismas armas, y esa arma el Señor nos las dio por la oración. El Espíritu Santo está con nosotros, tenemos la palabra de vida, tenemos los recursos para hacer lo mismo que hizo Jesús. Entonces la iglesia lo que tiene que hacer es dejar de mirarse a sí misma y empezar a mirar a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, dejar de empezar a mirarse a sí misma, porque donde se mira a sí misma se pierde. Pero si mirara a Jesús, haría lo que Jesús hace. Entonces debemos enfocarnos en eso, en mirar a Jesús. Y cuando miramos a Jesús es porque podemos realmente hacer lo que Jesús nos pide. Y eso es lo que necesita la sociedad, necesita un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno, pero ese cambio de gobierno viene por cada persona. Es un cambio de gobierno de forma personal en cada uno. Dejar de gobernar nosotros mismos y empezar a dejar que Jesucristo gobierne nuestra vida. Y ahí viene realmente el cambio. Todo el imperio romano fue transformado, transformado al cristianismo. No con las armas, no con espada. De hecho, el imperio romano persiguió a la iglesia. Sin embargo, con el poder del Espíritu Santo, con la predicación del Evangelio, todo un imperio fue convertido al cristianismo. Bueno, lo que pasó después. Pero yo tengo un pero. ¿Tú sabes por qué el Imperio Romano adoptó el cristianismo?
tengo entendido, para poder incluir, bueno, el Imperio Romano incluía todas las religiones. Ya, pero ¿por qué crees tú que lo adoptó como religión única del imperio? Ah, pero no, sin cuestionario. Explica tú. Ya mira, Sí, pues. ojo con esto, porque muchas veces se toma como una gran bendición o como la bendición el que el Imperio Romano tomara el cristianismo como religión única de su imperio y la masificara o obligara o impusiera a los demás a ser cristianos. Pero ¿sabes tú que realmente no fue una bendición, sino que fue una maldición? El emperador Constantino pensó y decidió volverse cristiano porque el cristianismo se había masificado prácticamente en todo el imperio sin la ayuda del Estado. Sin la ayuda del Estado, sin la ayuda de los poderes fácticos que mueven el mundo, sino que con el poder de Dios. Aún en la persecución, aún en la angustia, aún en que estaban todos en contra de ellos, la gente se entregaba al Señor por la predicación de los hermanos de esa época, de antes de Constantino, antes de ser institucionalizado el cristianismo, y la gente se convertía por montones a Cristo porque encontraba una verdad, encontraba el amor de Dios en sus vidas, que no lo habían conocido en un imperio tan frío. Y ¿sabes cómo se conocía el Imperio Romano? El Imperio Romano le decían la moledora de carne, porque el Imperio de carne mataba y mató a miles y tal vez millones de personas. Bueno, tú lo aclaraste bastante ahí, porque a eso realmente me refería, y tú lo aclaraste bastante, porque con el poder del Espíritu Santo el Evangelio se derramó, ¿cierto? Se desparramó por todo el imperio. Exactamente. O sea, por todas las personas, por todos los habitantes. Y obligatoriamente, como tú dices, ¿cierto? El imperio tuvo que adquirir, ¿cierto?, la religión. Exactamente. Hoy en día, y desde ese momento, ojo con eso, desde ese momento los estados o los gobernadores, ahí vemos una muestra gigantesca de cómo los gobernadores y los estados utilizan a Dios o los dioses en la antigüedad para poder imponer o gobernar a la gente. Y es verdad lo que muchos ateos dicen en ese sentido. Pero el cristianismo fue utilizado para eso. Pero el cristianismo era una fuerza viva mucho antes de eso y lo sigue siendo hasta el día de hoy. A mí ningún estado, ningún gobernador, ningún presidente me ha obligado ni me ha pedido nada, y muy difícilmente estoy de acuerdo de que un presidente cristiano, ojalá lo logremos, pero no estoy de acuerdo que un presidente cristiano imponga el cristianismo en todo Chile o en todo un país. Creo que no es bueno, porque el evangelio no necesita ayuda de los terrenales. El evangelio y el poder de Dios no necesita ayuda de Egipto, sino que tú lo dijiste, sino que necesitamos dependencia de Dios y de su espíritu. Eso es todo. Pero ojo ahí, sí, porque si fuera un presidente un cristiano, habla. Si fuera un presidente cristiano de verdad, ¿cierto?, convertido, sería favorablemente favorable, porque facilitaría la labor de la iglesia y promulgaría, ¿cierto?, leyes más justas. Perfecto. Con principios justos. Perfecto, perfecto, estamos de acuerdo con eso. Eso sí, de hecho la misma palabra dice que los reyes que volvían su corazón a Dios, Dios lo respaldaba y su reino prosperaba. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Si algún presidente cristiano llega a ser proclamado presidente, o algún político, cristiano llega a ser presidente, y si nos gobierna con justicia y nos lleva, guía, entre comillas, a Dios, obviamente Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar y todo lo demás. Pero de ahí a imponer, por ejemplo, el cristianismo sobre los demás, no corresponde, porque eso no es lo que Dios quiere. Y eso es lo que alegan muchas veces. Y eso es lo que alegan muchas veces los ateos, y tenemos que tener cuidado de eso. Eso no lo podemos hacer. O sea,
porque obviamente, pues si Dios a nadie le impone nada, Él llama, el que quiera seguir en pos de mí, que me siga. Y es por obviamente imponer no corresponde. Es por esa razón que se dice que la iglesia antigua o los antiguos cristianos eran más fervientes, claro, porque había una determinación desde antes de seguir a Cristo. Hoy día vemos mucha gente que siguen o que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar católicos, que se hacen llamar evangélicos o de otra denominación y que no están ni ahí con Dios. O sea, para ellos Dios es nada, o sea, ellos son cristianos de título, de nombre, porque fue una imposición política, una imposición histórica, una imposición tradicional, una imposición nacional, porque el país es cristiano, pero no hay Cristo, no hay Dios, y eso Dios se revela más allá. Llevémoslo a la actualidad, porque estábamos hablando de eso, porque realmente lo que pasó en el Imperio Romano, ¿cierto?, es lo que hoy en día tenemos que seguir haciendo, o sea, desparramar el Evangelio por todos lados para que cambie el sistema de gobierno, y el gobierno tiene que cambiar en cada corazón de cada chileno, en el corazón de cada persona, de dejar ya de gobernarnos nosotros mismos y permitir que Dios gobierne nuestra vida. Y cuando eso ocurre, es bendición siempre, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, ¿cierto?, es agradable, y siempre vamos a ver un buen fruto en todo lo que hacemos. Totalmente, Dios es bueno, y Dios por supuesto quiere lo que estamos dando, quiere que la gente determine en su corazón y decida en su corazón glorificar a su nombre. José, dime. Queda 1 minuto 33. Sí, para sí, que Toño hable. No, si Toño no va a hablar, si está con la guagua. Sí, no importa. Pero bueno, para que todos sepan, y como tú dices, para ir dando término ya a esta transmisión, en vivo, no, es un proyecto que tenemos con algunos hermanos de, ¿cómo se dice, Toño? Podcast. Si es que nos resulta un pequeño este proyecto de podcast para poder compartir con ustedes un poco. ¿Cómo se llama ya? ¿Se va a llamar este podcast? Este se llama Somos la Resistencia, porque usted y yo, hermano mío, somos la Resistencia. Somos la Resistencia. ¿Dónde escuchaste ese nombre? No, lo vi en una película. De Terminator Salvación. Somos la Resistencia, la insulina. Cuando John Connor le habla a la Resistencia y le explica cómo sobrevivir y que hemos luchado. Yo creo que estamos luchando y estamos resistiendo a lo que estamos viviendo. Así es. Somos la A mí que Resistencia. lo viste con Rolo Tapia de Viña, él lo tiene. ¿A dónde? No tenía idea que lo tenía, lo estoy copiando. No, nada que ver. Sí, bueno, de hecho lo escribió. Lo escribió dónde? en su iglesia, en el título afuera, Somos la Resistencia. ¿A dónde, oye? No tenía idea. No estaba evangelizando.